Acabo de encontrar un videoclip antiguo de Hey Boy Hey Girl de The Chemical Brothers. Me recordó el misterio de huesos hermosos. Ah, sí, lo siento. Mi nombre es Detective Boyd. En este canal comparto los resultados de mis investigaciones sobre objetos SCP. Creo que está bastante claro por qué no revelo mi identidad. Bueno, Huesos Hermosos es el apodo de SCP-1487, por así decirlo. La siguiente información solo es conocida en la Fundación SCP con autorización de seguridad de nivel 2. Esta es información de uso restringido, y sí, logré conseguirla. Quizás más tarde pueda decirte cómo, pero por ahora volvamos a SCP-1487. El objeto en sí es solo una adolescente. Esta niña filipina de 15 años, de 170 centímetros de altura y 70 kilogramos de peso, pertenece a la clase Euclides. De hecho, esta clasificación es la norma para contener humanoides con propiedades anormales. Como tal, SCP-1487 se mantiene en una cámara estándar, número 3821 en la zona 23, la zona designada para formas de vida humanoides. Sabemos que el objeto fue descubierto en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, el 29 de noviembre de 2012. Era una chica común llamada Saffron. No se ha registrado el momento exacto en que se manifestaron sus propiedades anómalas. Según su propio relato, esto sucedió unos 2 meses antes de que fuera encontrada por el personal de la fundación. La anomalía de SCP-1487 es que en lugar de personas y otras criaturas vivientes, ella solo ve huesos. No puede interactuar con ninguna parte del cuerpo de los organismos vivos. La única excepción es su esqueleto interno. Esta propiedad no se aplica a los invertebrados ni a las criaturas con exoesqueletos, gusanos, insectos, moluscos, te haces una idea. La anomalía tampoco se aplica a la materia inanimada. La frase "no puede interactuar" significa que ella no puede verlos ni tocarlos. En una entrevista con científicos de la Fundación, SCP-1487 dijo que sus manos comenzaron a pasar libremente a través de la piel y la carne de las personas, pero que podía ver y tocar sus huesos. Saffron comenzó a experimentar problemas con las interacciones sociales, ya que simplemente no podía distinguir a las personas entre sí solo por sus huesos, pero SCP-1487 se acostumbró a esto rápidamente. Además, ella no tiene una actitud negativa sobre su capacidad. Saffron incluso aprendió a ver la belleza en los esqueletos de las personas, por lo que fue apodada Huesos Hermosos. Los experimentos que los científicos realizan con el objeto se llevan a cabo bajo la supervisión de al menos 2 especialistas con una autorización de seguridad de nivel 3 como mínimo. También se le prohíbe el contacto físico con organismos vivos. La única excepción es durante los experimentos activos especialmente organizados. Liderando la investigación de SCP-1487 estuvo el Dr. Miles Wright, un especialista en el estudio de niños y adolescentes anómalos. Aquí es donde se pone interesante. Wright realizó entrevistas semanales con el objeto para observarla. A veces, además de estas conversaciones, visitaba a Saffron unos minutos sin previo aviso. Los documentos de la fundación indican que solo al médico se le permitió llamar al objeto por su nombre, y todos los demás tenían que usar la designación SCP-1487. Después de llegar a la zona 23, el objeto primero se puso en contacto con el Dr. Wright. Su conversación inicial quedó registrada en el acta de la entrevista 1487 Delta. Durante esta conversación, SCP-1487 era relajada y exhibieron el vocabulario y comportamiento característico de un adolescente. Cuando el médico se presentó y le ofreció que podía dirigirse a él como quisiera, Saffron respondió que lo llamaría Miley, como a la cantante de mierda. Son sus palabras, no las mías. Probablemente estaba hablando de Miley Cyrus, pero eso realmente no importa, aparte del hecho de que aparentemente no le gusta a esta cantante. En la entrevista, SCP-1487 describió cómo descubrió por primera vez su anomalía. Ella no entendía lo que estaba pasando y estaba asustada. Finalmente se dio cuenta de que sus manos atravesaban la carne humana, lo que le permitía sentir los huesos de la persona. Ahora, por cierto, ella realmente disfruta esto. Nadie la juzga. Durante este mismo periodo, SCP-1487 comenzó a ver esqueletos. Al principio eran solo algunas personas, luego más y más. Al quitar los ojos de una persona de carne y hueso, al verla de vuelta, solo podía ver su esqueleto y viceversa. En el momento de grabar esta entrevista, la niña, si me permiten llamarla así, en este punto todavía no veía a todos como puros huesos. En particular, como informó la propia niña, el Dr. Wright continuó en forma humana. También dijo que la anomalía afecta su percepción de los seres vivos en fotografías e imágenes. Después de eso, la entrevista terminó. Las siguientes conversaciones fueron más o menos de la misma manera. La chica bromeó y parloteó, como de costumbre. La doctora Adelaide Fredericks, especialista en psicología infantil, también observó algunas de las entrevistas. Wright le presentó a la mujer a Saffron, pero la niña bromeó diciendo que no podía identificar su esqueleto durante la próxima reunión. Las actas de estas entrevistas fueron marcadas con letras del alfabeto griego, pero no en orden. Por eso, no puedo decir exactamente cuánto tiempo pasó desde el momento en que la adolescente fue colocada en la zona hasta esta próxima conversación
conversación, presumiblemente alrededor de un mes. Durante la visita de Wright, descrita en el documento de Epsilon, la niña se comportó de una manera completamente diferente. Ella se quedó callada y respondió a las preguntas de manera cortante y abrupta. El doctor seguía preguntando sobre los cambios de su semana. Recordó la gran cantidad de experimentos realizados durante ese periodo. Parece que quería escuchar sobre un incidente en específico, pero ella nunca hizo contacto. Una semana después, la niña se negó a hablar directamente con Wright o incluso en su presencia. La siguiente entrevista fue realizada por la doctora Fredericks. Le dijo que cuando llegó a la zona había visto tanto esqueletos como criaturas en su totalidad. Eventualmente, todos se convirtieron en huesos andantes, todos, excepto el Dr. Wright. La adolescente estaba aterrorizada, le pidió ayuda a Fredericks, exigió que no se le permitiera a Wright volver a acercarse a ella y comenzó a ponerse histérica. La médica decidió que esto era un poco sospechoso y escribió un informe al director de la zona 23, Roger Langley. Ordenó que se examinara a Wright por dentro y por fuera, análisis de sangre, pruebas de ADN y cualquier esqueleto en su armario. Bastante irónico. ¿Pero qué pasó después? Bueno, desde el 19 de diciembre del 2012 nadie ha visto al Dr. Ryder. Hasta donde yo sé, los operativos de la fundación continúan buscándolo sin éxito. La propia Fundación SCP ha considerado utilizar la niña para identificar a cualquier empleado con el mismo fenómeno que Wright, solo que nadie sabe qué es, ni dónde fue el médico, si era médico o incluso un humano. ¿O podría Saffron ser responsable de su desaparición? No considero este tipo de teorías, que estaba tan acostumbrada a ver huesos que el cuerpo solitario del médico la volvía loca. Esto parece muy poco probable, especialmente dado el hecho de que aparentemente un adolescente normal y corriente no solo se acostumbró a ver esqueletos en el lapso de 2 meses, sino que también llegó a amarlos. ¿Y entonces le entra el pánico al ver un cuerpo humano? Claro, no soy Stanislavski, pero no lo creo. Esto plantea la pregunta, ¿por qué SCP-1487 fue clasificado como Euclides cuando tantos otros humanoides sensibles han caído en la categoría segura? Pero esto no es tan importante para mí. Lo importante en esto, ¿la niña ve ropa en la gente? Todos estos informes solo hablan de huesos, pero no de esqueletos vestidos. Se dice que sus manos atraviesan la piel y la carne, pero no hay indicios de si también atraviesan la tela de la ropa. ¿Y qué pasaría si le pusieras guantes en sus manos? Tampoco logré averiguar si se llevaron a cabo experimentos para probar la capacidad de las otras partes de su cuerpo para atravesar la materia. Esto es bastante obvio, así que supongo que sí. Fueron precisamente estos resultados de prueba los que deberían haber afectado a qué clase se asignó el objeto. SCP-1487 es un Euclides, con una propiedad anormal tan inofensiva. Esta es una clasificación injustificada, incluso para un humanoide sensible. Por lo tanto, creo que tanto la mirada como el cuerpo de Saffron también atraviesan la tela. Hay otro aspecto importante para esto, las consecuencias de estas infiltraciones. El hecho de que la niña no vea carne es una cosa, pero ¿qué pasa con el tejido vivo cuando la mano de Saffron entra en él? Supongo que nada. Si sus infiltraciones causaron daño físico a los seres vivos, se habría indicado, incluso en el documento para empleados con autorización de nivel 2. Este detalle se indica en el protocolo de contención y debe tenerse en cuenta en caso de infracción. Así, algo le sucede al propio cuerpo de la niña cuando invade los cuerpos de otras criaturas vivientes, cuerpos que no puede ver. Eso es lo que me impulsó a mencionar The Chemical Brothers al comienzo de este video. En él, una colegiala estaba tan interesada en los huesos que con el tiempo empezó a ver esqueletos en lugar de personas. Lo mismo debería haber sucedido con SCP-1487. Podría haberlo hecho ella misma o podría haberlo hecho algún objeto o fuerza psiconómala externa. Esto explica por qué Saffron no percibe la ropa, que no es materia viva, y lo que es más importante, por qué ve esqueletos en lugar de criaturas vivientes en las imágenes. Todos podemos estar de acuerdo en que la materia viva y su imagen son dos cosas completamente diferentes desde el punto de vista físico, químico, biológico y muchos otros, pero no desde la perspectiva psicoemocional. Esto significa que su percepción debe estar programada, tanto en lo que se debe ver como en lo que no. Cuando su cerebro identifica un objeto o su imagen como un ser vivo, se activa un mecanismo. Evita que la niña reconozca todo lo que recubre el esqueleto del sujeto, tanto la carne como la ropa. Esto es un caso bastante avanzado de prosopagnosia, un trastorno en el que las personas son prácticamente incapaces de percibir y reconocer rostros, pero no tienen problemas con otros objetos. Si la niña hubiera sido afectada por algún tipo de virus u objeto memético, los científicos de la fundación lo habrían encontrado. Además de eso, Saffron no se clasificaría como SCP, sino como infectado. Por lo tanto, me inclino a creer que ella tiene la propiedad anómala y no al revés. Pero considero su capacidad para penetrar a través de la carne como un efecto secundario de su anomalía principal, que existe en varias dimensiones a la vez. También puedes llamarlo mundos paralelos o universos paralelos. ¿A qué nos enfrentamos aquí? La niña ve y percibe la realidad que ocupamos tú y yo, por eso también reside en ella. Al mismo tiempo, la niña puede penetrar la carne de los seres vivos en esta dimensión sin dañarlos. Tampoco puede ver o establecer contacto con una porción significativa de materia en nuestro universo, la carne y las otras cosas que la cubren. Por lo tanto, estas cosas no existen para ella. Esto simplemente no puede ser dentro de la misma dimensión, pero es posible para un ser vivo que existen dos versiones de la misma realidad simultáneamente. Es como una versión del gato de Schrödinger. Saffron existe en el estado intermedio borroso cuando el gato está vivo y muerto al mismo tiempo.
De acuerdo con las reglas del experimento, si aparece un observador externo, determinará un solo estado de existencia para el gato. En el caso de la niña, el observador determina una sola dimensión. Hora de volver con el Dr. Wright. Entonces claramente había algo mal con él. El hecho de que apareciera como un cuerpo de carne en los ojos de la niña habla claramente a favor de algún tipo de anomalía. Dada mi conclusión sobre la capacidad de SCP-1487 de existir en diferentes dimensiones, Wright también puede ser una criatura de un universo paralelo. Tal vez la niña se enteró de esto y se negó a comunicarse con él. En cuanto a la desaparición del médico, veo dos opciones posibles. Primero, se dio cuenta de que la fundación lo descubriría y se escapó. Segundo, Saffron lo vio como un peligro y lo destruyó. Actualmente estoy tratando de conseguir los documentos relacionados con la investigación médica de Wright y los experimentos con SCP-1487. Definitivamente cuando lo tenga, compartiré cualquier noticia sobre el objeto contigo. Dime qué opinas. ¿Qué pasa con el Dr. Wright que tenía a Saffron tan asustado? Dale a me gusta y suscríbete, te contaré cosas más interesantes en los próximos videos.